Capítulo 5. La entrevista. El único médico civil que Mao Mao conocía y que sabía cómo tratar la viruela era Kokyou, un joven con la mitad de la cara marcada por la viruela y una personalidad tranquila que no pensaba en su desafortunado pasado. Esa fue la persona a la que Mao Mao le envió la carta. Ah, ya voy, sí. Recibió una respuesta muy sencilla, tal y como se imaginó. Este era el hombre que tenía antecedentes penales por intentar tomar el examen de dama de la corte siendo hombre, por lo que se disfrazó de mujer. Si lo invitabas desde el otro lado, de ninguna manera iba a rechazar la oportunidad, aunque su respuesta vino adjunta con una carta de Sazen. El señor Sazen es la persona que trabaja actualmente en la botica, ¿verdad? Yo miró la carta con una inclinación de la cabeza. Era mucho más gruesa que la carta de Kokyou. Las dos revisaron el contenido. Para resumir la carta, que estaba llena de tristeza, invitando a la simpatía, era: «No te lleves a Kokyou». Había manchas de lágrimas en el papel. Se podría creer que era una carta de petición ofrecida por una esposa para impedir que su marido fuera a la guerra. ¿Cuándo se convirtió en la esposa del doctor?, preguntó yo. Me gana. No se sabía si yo hablaba en serio o bromeaba. De todos modos, el propio Kokyou estaba de acuerdo, por lo que vendría de inmediato. Los entrevistadores fueron su padre Loumen, el médico de la corte Liu, el antiguo médico de la corte y otro médico de alto rango de la corte. El viejo médico de la corte decidió aprovechar la oportunidad para ver a Kokyou antes de regresar. Como sus árbitros, Mao Mao y yo estaban de guardia en la esquina de la sala. Kokyou sonreía tontamente como siempre. Su atuendo era un poco mejor de lo habitual porque se había quitado la tela que le cubría la mitad de la cara cuando se sentó frente a los entrevistadores. Se veía más llamativo con las cicatrices en su hermoso rostro. Soy Kokyou, encantado de conocerte. Escuché que eres experto en el tratamiento de la viruela. ¿Qué te parece? No hace falta decir que fue el médico de la corte de Liu quien procedió con las conversaciones. Exactamente. Mi amo me trató compus de un enfermo de viruela. Desarrollé viruela, empeoró y resultó así. Tuve mucha suerte de no morir. Como siempre, este hombre habló de cosas desafortunadas sin rodeos. ¿Quiere decir que los síntomas empeoraron después de que se implementaron las medidas del control de infecciones? Loumen pidió confirmar. No, tenía un hermano gemelo menor. Mi amo quería ver qué pasaba cuando se inocula a gemelos criados en el mismo entorno con diferente pus. Nos infectaron a propósito. Fue una experimentación humana. Aunque Mao Mao también hizo esas cosas, no fue al grado del amo de Kokyou. ¿Y el resultado? Mis síntomas empeoraron y mi hermano menor solo tuvo fiebre leve. ¿De dónde salió el pus que inoculó a su hermano menor? ¿Dónde está ahora tu amo? Los intereses de los médicos de la corte cambiaron de la entrevista al experimento al que se había sometido Kokyou. Mi amo murió. Estoy en un aprieto ya que no dejó atrás sus materiales de investigación. Entonces, ¿tu hermano menor lo sabe? Mi hermano menor también murió. Cuando vio mi cara llena de viruelas, se sorprendió tanto que apuñaló a nuestro amo. Esa fue la razón por la que no se dejó ningún material. Después, mi hermano menor se ahorcó por remordimiento. Brutal. Escuchó que su maestro murió, pero fue mucho más brutal de lo que imaginaba. El rostro de Joe había palidecido. Los médicos de la corte también se desanimaron. Solo Loumen miró a Kokyou con tristeza. Fue hace más de 10 años. He estado estudiando mi investigación de maestría todo el tiempo, pero es toda una empresa. De todos modos, he traído los materiales de mi investigación relacionada con las epidemias. El médico de la corte Liu aceptó sin decir palabra los materiales y los revisó. También se lo mostró a Loumen y lo compartió con los otros médicos de la corte. A pesar de su forma frívola de hablar, sus materiales parecían legítimos. En particular, el viejo médico de la corte asintió muchas veces. Tengo curiosidad. Mao Mao pensó en pedirle a Kokyou que se los mostrara más tarde también. De repente, miró a Joe, que estaba bajando la cabeza con el rostro pálido. Mao Mao sacudió los hombros de la otra dama de la corte. Nuestro deber de secretario aún no ha terminado. Correcto. Yo nerviosa movió su pincel. ¿Qué es esta inmunización de por vida? Es una frase que mi amo usaba de vez en cuando. Significa no contraer la enfermedad por el resto de su vida después de contraerla una vez. Supongo que es una frase traducida del idioma del país de mi amo. ¿Puede afirmar que esto es cierto?
No, no puedo, pero me he inoculado pus cada 3 años y no he desarrollado la enfermedad. Además, no he oído hablar de nadie que haya vuelto a contraer la enfermedad, después de haberla contraído una vez en el pueblo de la viruela, a pesar de varios brotes. Creo que si aumentas los parámetros, las excepciones también aumentarían, pero que yo sepa, generalmente es el caso de que, después de obtenerlo una vez, no lo volverás a obtener. Parece que los puntos de vista de los 4 médicos de la corte coincidieron. ¿Estaría bien que copiáramos sus materiales? Kokuyo no respondió, pero era todo sonrisas. Te pagaremos 50 monedas de plata. Claro, dijo Kokuyo. Sorprendentemente, este hombre tenía buen sentido del dinero. Además, en términos de empleo, no será la corte imperial, irás al campo. ¿Estaría bien incluso si la estadía fuera a largo plazo? Kokuyo era todo sonrisas otra vez. Te pagaremos 2 monedas de plata por día. Kokuyo no se movió. ¿Qué tal 2 platas y media? No, 3 platas. Todavía no había movimiento. Bien, 5 platas. Fue extremadamente generoso. Kokuyo finalmente accedió. ¿Está bien? Sin embargo, creo que 5 monedas de plata están a la par con el tratamiento de un médico de alto rango de la corte. Yo, preocupada, sacudió a Mau Mau por los hombros. Siendo usted un talento irreemplazable, le daremos esto. Si se trata de una mercancía, su valor podría multiplicarse por 10 o 100 veces. Pero con el médico de la corte Liu como la otra parte, no serán optimistas, pensó Mau Mau. Luego, 5 platas. No. ¿Está tratando de elevarla aún más?, pensó. Kokuyo levantó 3 dedos. No hacen falta 5 platas. Estaré contento con 3. Además, ¿puede preparar un carruaje para llevarme allí y proporcionarme dormitorios y comida por separado? Sí, te prepararemos todo lo que quieras. Los médicos de la corte se acariciaban el pecho con alivio. Después de que terminó la entrevista, Mau Mau y yo fueron asignadas para guiar a Kokuyo y para entregarle su toga de médico de la corte y el mínimo de herramientas antes de que se fuera a su puesto de trabajo. Es una buena suerte que pueda conseguir un trabajo en el gobierno. Estaremos juntos, Yo, dijo Kokuyo. También estoy feliz de estar con el doctor, pero no es un lugar de trabajo divertido. El rostro de Yo palideció. ¿Cómo está ahora toda la población? Mau Mau quería preguntarle en detalle. A partir de ahora, recibimos alrededor de 1 o 2 pacientes por día, pero el pueblo en sí ha sido cerrado, por lo que el ambiente es malo. La frustración crece día a día, respondió Yo. Todavía no has examinado personalmente un paciente, ¿verdad? No, me han dicho que iré como ayudante del médico de la corte Lao. Así es, el antiguo médico de la corte era el médico de la corte Lao. Incluso, Mau Mau recordaba el nombre del jefe de su puesto. Más que nada, recordaba nombres que eran fáciles de recordar como el superior Wang Wan, pero terminó llamando al médico de la corte Lao al viejo médico de la corte, tomando el nombre de Lao por el significado de viejo. Una vez que el número de trabajadores está asegurado, yo también podré entrar en el pueblo, dijo Yo. Si no quieres hacerlo, no tienes por qué hacerlo, dijo Mau Mau honestamente. No, creo que es posible porque soy yo. Después de todo, las cosas que puedo hacer, igual que la señorita Mau Mau, son limitadas. Está bien. La dama de la corte no solo tenía miedo de la epidemia, la frustración de los residentes oprimidos recaería sobre los médicos del tribunal presentes en el lugar. Mi papá me dijo que vendrá conmigo. Está ansioso porque el salario también es bueno. La familia de Joe se hizo cargo de los niños supervivientes de su aldea y se mudó a la capital. Podría representar una oportunidad de oro para ganarse los gastos de alimentación. Ahora que lo pienso, Kokuyo, ¿estás bien con 3 monedas de plata como paga?, preguntó Mau Mau. Sí, es mucho más alto que la suma que recibo por mostrar mi rostro en la botica del Distrito del Placer, dijo Kokuyo. Perdón por el salario bajo. Mau Mau le dedicó una sonrisa rígida. Sazen probablemente se las arreglará. Sazen simplemente tenía baja autoestima. No era malo como herbolario, sin embargo, tenía una parte de él que no perdonaba el fracaso. Dado que la eficacia de la medicina estaba determinada por las diferencias individuales, no había necesidad de reflexionar sobre ello, solo que tendrá que arreglárselas para reconocer el momento de dejar de fumar cuando el medicamento no le conviene. Pero 5 monedas de plata, ¿eh? El médico de la corte Liu, ¿no? Es un buen médico, dijo Kokuyo. Es un médico excepcional, simplemente estricto, dijo Mau Mau. El médico de la corte Liu estaba a la par de Lowman, un destacado médico de Li. Puede que sea estricto, pero estoy feliz de que me haya apreciado seriamente.
Entre ellos, algunos me hicieron trabajar duro durante un día entero por unas pocas monedas de cobre. Incluso me dio 50 monedas de plata por copiar mis registros. Tendré que hacer un buen trabajo. Necesito tratar bien a las personas que me aprecian. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no te aprecian? Los trataré como se merecen. Era extrañamente profundo, por lo que Mao Mao decidió no preguntar y ahondar más en el tema. Aunque no creo que hayas trabajado tan duro. Exigir un aumento salarial a 5 platas cuando llegue el momento. Suerte obteniendo ese aumento. Eso podría ser difícil. En otras palabras, se pondrá manos a la obra. Los materiales de hace un momento, ¿puedes mostrármelo también? Los materiales también fueron aprobados por médicos de alto rango de la corte. Poseía mucho valor. Claro, pero ¿puedes pagarme 50 monedas de plata? Uf, eso era 2 o 3 meses del salario de Mao Mao. ¿No puedes darme el descuento de un amigo? Déjame pensarlo. Su regateo está en realidad a la par con Lahan, pensó Mao Mao.